La noche se cernía sobre el pueblo remoto de México, una quietud casi opresiva que ahogaba cualquier atisbo de sonido. Las estrellas, joyas dispersas en un manto de terciopelo oscuro, apenas se atrevían a proyectar su luz sobre las calles desiertas, como si temieran perturbar la solemnidad del silencio. En una de las casas de adobe, envuelta en la penumbra, Elena se revolvía inquieta en su cama. El colchón, normalmente un refugio de paz, se sentía ahora como un lecho de espinas. Una sensación de ardor interno la consumía, un fuego lento que le quemaba las entrañas y le robaba el aliento. La luna, alta y redonda en su fase de Aries, parecía empujarla, instarla a la acción, a un movimiento que ella no lograba comprender ni dirigir. ¿Hacia dónde la impulsaba esa energía cósmica, ese llamado incesante que resonaba en lo más profundo de su ser? Fragmentos de recuerdos, como esquirlas de cristal, perforaban su mente. No eran imágenes claras y definidas, sino sensaciones, punzadas agudas en el pecho que evocaban una promesa rota, una traición antigua, un dolor que el tiempo había intentado sin éxito sepultar. Cada punzada era un eco, un recordatorio de que algo esencial en su vida permanecía sin resolver, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. El aire, denso y pesado, parecía cargado con el peso de esa verdad no dicha, una verdad que ahora, en la quietud de la noche, clamaba por ser revelada. Elena sentía que los muros de su memoria, cuidadosamente construidos a lo largo de los años, comenzaban a desmoronarse bajo la presión de una fuerza invisible pero implacable. De pronto, una imagen nítida se formó en su mente. Un collar, simple pero hermoso, con un dije de obsidiana pulida, brillante y oscura como la noche misma. El recuerdo venía acompañado de un nombre, Sofía, su amiga de la infancia, la confidente de tantos secretos, la hermana de corazón que había compartido con ella los sueños y las esperanzas de la juventud. El collar había sido un regalo de Sofía, un símbolo de su amistad inquebrantable, una promesa de que siempre estarían unidas. Pero ese recuerdo, lejos de traer consuelo, la invadió con un presentimiento helado. Una oleada de frío recorrió su espina dorsal, erizando los vellos de sus brazos. La sensación era inconfundible. Algo largamente oculto, algo sepultado bajo capas de silencio y olvido, estaba a punto de ser desenterrado. La verdad, como un depredador paciente, había esperado su momento y ahora se preparaba para atacar. La urgencia temporal se manifestó como un fuego en sus venas, un imperativo silencioso que gritaba «ahora». No había tiempo para la duda, para la postergación. El momento había llegado. Elena se incorporó en la cama, incapaz de conciliar el sueño, el cuerpo tenso, la mente en un torbellino de emociones y presentimientos. El aire a su alrededor no era solo denso, sino casi tangible, cargado con una verdad que se había negado a ser pronunciada durante demasiado tiempo. Se levantó, sus pies descalzos tocando el suelo frío, y se dirigió hacia la ventana. La luna, testigo silenciosa, derramaba su luz plateada sobre el pueblo dormido, bañándolo en un aura de misterio. ¿Qué promesa había sido rota y qué secreto tan profundo escondía el pasado entre Elena y Sofía que ahora la noche misma parecía conspirar para sacarlo a la luz? La respuesta flotaba en el aire, esperando ser descubierta. Elena caminó por el patio de su casa, el rocío de la madrugada acariciando sus pies descalzos y la brisa fresca trayendo consigo el inconfundible aroma de tierra húmeda, mezclado con el dulce perfume de las bugambilias. Cada paso era un eco en el silencio de la noche que comenzaba a ceder ante los primeros tintes del amanecer. Con cada bocanada de aire, no solo inhalaba la pureza de la mañana, sino también una oleada de recuerdos que, como fantasmas amables, la envolvían. Flashbacks breves y vívidos de su juventud con Sofía se proyectaban en la pantalla de su mente. Risas compartidas bajo el sol abrasador de México, el sonido cristalino de sus voces resonando en los campos de agave, juramentos de lealtad eterna pronunciados bajo el inmenso cielo estrellado, donde las constelaciones parecían ser testigos mudos de su amistad inquebrantable. Eran escenas de una inocencia perdida, de un tiempo en que el mundo parecía ser solo para ellas dos. Pero entre esos destellos de felicidad se colaba una sombra, un momento clave que había fracturado su universo. La noche en que el padre de Elena había desaparecido, sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. Aquella ausencia había dejado una nube densa de misterio y un dolor desgarrador que se había incrustado en el corazón de su familia. Una herida que nunca terminó de cerrar. Elena recordaba la confusión, la desesperación, la búsqueda infructuosa que se había extendido por días, semanas, meses, hasta que el silencio se había vuelto la única respuesta.
Y con ese recuerdo, la imagen de Sofía, extrañamente distante, inexplicablemente fría después de aquel evento. Una distancia que Elena nunca había comprendido del todo. Una barrera invisible que se había levantado entre ellas y que, con el paso de los años, se había solidificado en un muro de preguntas sin respuesta. Aquella extraña frialdad contrastaba dolorosamente con la calidez de su amistad anterior, y el cambio brusco siempre había sido un enigma para Elena. La confrontación silenciosa que había evitado durante años, disfrazada de respeto a un dolor mutuo, de la creencia de que el tiempo curaría todas las heridas y revelaría las verdades por sí solas, ahora se presentaba como una necesidad ardiente. No podía seguir ignorando el clamor de su propio espíritu, la urgencia que la luna en Aries había despertado en ella. Sentía una tensión física interna, una cuerda tensa en su estómago que se había apretado con los años y que ahora amenazaba con romperse. Era la presión de una verdad no dicha, de un secreto que se había enconado y que ahora exigía ser expuesto, sanado o al menos comprendido. La quietud de la madrugada, lejos de calmarla, avivaba esa necesidad. Sus ojos, en busca de alguna señal, algún consuelo, se posaron en una estrella solitaria que aún brillaba con tenacidad en el cielo que empezaba a clarear. Era un eco de una conversación pasada con Sofía, una de esas noches en que, tumbadas en el pasto, habían hablado de los planetas, de sus alineaciones y de cómo, según las leyendas, influían en los destinos humanos. Sofía, siempre la más mística de las dos, había hablado de Saturno y Neptuno, de cómo su alineación podía traer consigo el derrumbe de las ilusiones y la revelación de verdades ocultas. En aquel entonces a Elena le había parecido una hermosa fantasía. Ahora, sin embargo, las palabras de Sofía resonaban con una premonición inquietante, como si el universo mismo le estuviera enviando un mensaje codificado a través de aquella estrella solitaria. ¿Qué papel había jugado Sofía en la desaparición del padre de Elena o en el silencio que había seguido? La pregunta, antes un susurro distante, ahora gritaba en su mente exigiendo una respuesta. La decisión de Elena de buscar a Sofía, incluso a esa hora intempestiva, no fue resultado de una reflexión pausada, sino de un impulso visceral, una fuerza que la arrastraba sin poder oponer resistencia. La necesidad de respuestas era ahora una marea imparable que ahogaba cualquier otra consideración. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados, pero para Elena el día ya había comenzado hacía horas. Se calzó sus sandalias y salió de su casa. El aire fresco de la mañana acariciando su rostro, un contraste con el fuego que ardía en su interior. El camino hacia la casa de Sofía, un sendero de tierra batida que habían recorrido juntas incontables veces en su juventud, se sentía ahora extrañamente ajeno. Cada paso era una mezcla de familiaridad y desasosiego, como si el paisaje mismo hubiera cambiado, cargado de una tensión invisible que solo ella podía percibir. Los árboles que antes les ofrecían sombra protectora ahora parecían observarla con recelo, sus ramas desnudas como dedos acusadores. Las risas y los secretos compartidos en ese mismo camino resonaban en su mente, fantasmas de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La casa de Sofía, que en sus recuerdos de infancia era un refugio cálido, un lugar de juegos y confidencias, ahora se alzaba en la distancia como un mausoleo de secretos, una estructura imponente que guardaba verdades que Elena temía desenterrar. Al llegar, la luz del amanecer bañaba la fachada de la vieja casona, revelando las huellas del tiempo y la negligencia. El jardín que Sofía solía cuidar con tanto esmero ahora estaba descuidado, las plantas marchitas o invadidas por la maleza. Elena dudó un instante, su mano suspendida antes de golpear la puerta de madera. Un nudo se le formó en el estómago, un presentimiento de lo que estaba a punto de desatarse. Antes de que pudiera decidirse, la puerta se abrió lentamente y Sofía apareció en el umbral. Su rostro, marcado por los años y las preocupaciones, era un lienzo de emociones que Elena no pudo descifrar de inmediato. ¿Había sorpresa en sus ojos o era una sombra de culpa? Quizás miedo o una mezcla de todo ello. Sofía, con el cabello revuelto y la piel pálida, parecía no haber dormido. Sus ojos se fijaron en Elena y por un momento un silencio pesado se instaló entre ellas, un silencio que hablaba volúmenes. La conversación inicial fue tensa, un baile incómodo de evasivas y verdades a medias que se sentía como una tortura. Sofía intentó desviar el tema hablando del tiempo, de la salud de sus hijos, de cualquier cosa que pudiera evitar el verdadero motivo de la visita de Elena. Sus palabras eran superficiales, carentes de la conexión que una vez las unió. Elena, sin embargo, no se dejó engañar.
Podía sentir la confusión inicial que Sofía intentaba sembrar, pero pronto esa confusión se transformó en una claridad punzante. Cada palabra de Sofía, cada gesto, cada mirada, revelaba que algo no encajaba, que había una disonancia entre lo que decía y lo que su cuerpo y sus ojos gritaban. Era la danza de palabras sin decir, de miradas que se cruzaban y se esquivaban, de un pasado que se interponía como un muro invisible entre ellas. Elena sentía la frase no pronunciada flotando en el aire entre ellas, una verdad ineludible que resonaba con las palabras de la luna en Aries. Lo que no querías ver, ahora insiste. Era una insistencia que venía de lo más profundo de su ser, un clamor que no podía ser acallado. La ilusión de su amistad, de su pasado compartido, comenzaba a resquebrajarse ante sus ojos, y con ella la ilusión de una vida construida sobre cimientos que ahora se revelaban frágiles y engañosos. La pregunta que antes había sido un susurro, ahora era un grito en su interior, un gancho afilado que se clavaba en lo más profundo de su ser. ¿Qué revelación forzada estaba a punto de desmoronar la ilusión de su amistad? La respuesta, Elena lo sabía, estaba a punto de ser arrancada de las entrañas del pasado, quisiera Sofía o no. Elena fijó sus ojos penetrantes en Sofía, la paciencia agotada, el alma impaciente por la verdad. La evasión ya no era una opción. El collar de obsidiana, dijo Elena, su voz baja pero firme, el que me diste, y la noche en que mi padre desapareció. ¿Qué sabes realmente, Sofía? La mención directa del collar, un símbolo tan cargado de su amistad y ahora de una traición latente, actuó como una llave que desbloqueó una puerta largamente sellada en la memoria de Sofía. Un temblor recorrió el cuerpo de Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, sus manos se crisparon incontrolablemente. La fachada de indiferencia se desmoronó, revelando la vulnerabilidad y el tormento que había cargado durante años. Sofía se quebró. Las palabras salieron de ella en un torrente incontrolable, entrecortadas por sollozos reprimidos y la vergüenza que la consumía. Mi padre, comenzó, la voz apenas un susurro. Él estuvo involucrado. No fue un accidente, Elena. Fue por poder, por la avaricia que lo consumía. Tu padre se interponía en sus planes, en sus negocios turbios con las tierras del pueblo. Él no toleraba la oposición. Cada palabra de Sofía era una puñalada para Elena, no solo por la revelación de la oscura verdad sobre la desaparición de su padre, sino por la implicación de la persona que más amaba a Sofía. El padre de Sofía, un hombre respetado y temido en el pueblo, un pilar de la comunidad, era en realidad un depredador, un titiritero de sombras. La traición de Sofía no había sido una acción directa, no había participado activamente en el complot, pero su silencio, su complicidad pasiva para proteger a su propia familia, había sido un veneno que había corroído la amistad desde dentro. Lo supe, Elena, confesó Sofía, las lágrimas finalmente desbordándose por sus mejillas. Lo supe casi desde el principio. Mi padre me lo hizo jurar. Me amenazó si decía una palabra. Me dijo que te protegería, que cuidaría de ti si permanecía en silencio. Fui una cobarde. La confesión fue un golpe devastador. No era solo la verdad lo que dolía, sino la magnitud del engaño, el peso de años de una mentira compartida que había distorsionado su percepción de la realidad. El collar de obsidiana, que Elena había atesorado como un emblema de su hermandad, adquirió un nuevo y macabro significado. No era solo un regalo de amistad, era un símbolo de un pacto de silencio, un recordatorio constante de la verdad que Sofía llevaba en su conciencia, una verdad que la había consumido lentamente. La obsidiana, que se dice que repele la negatividad y revela la verdad, había esperado pacientemente su momento para cumplir su propósito, para rasgar el velo. La ira inicial de Elena, una furia ardiente que había impulsado su búsqueda, comenzó a transformarse en un dolor profundo, un vacío inmenso. No era solo la pérdida de su padre lo que se reabría, sino la pérdida de la amistad que creyó tener, la destrucción de un vínculo que consideraba inquebrantable. La Sofía que había conocido, la hermana de corazón, se desvanecía ante la cruda realidad de la mujer que tenía delante, una mujer marcada por el miedo y la culpa. La habitación se cargó con años de mentiras y verdades no dichas. La tensión era palpable, un nudo apretado en el aire que las asfixiaba a ambas. Elena no podía respirar, el peso de la verdad era insoportable. Su mente corría, procesando cada palabra, cada implicación. La amistad que había sido el pilar de su juventud se había construido sobre arenas movedizas, sobre un abismo de secretos y traiciones. La ilusión había caído, y la verdad la miraba fijamente, fría y desoladora. ¿Cómo reaccionaría Elena a esta devastadora verdad y qué vendría después de la confrontación?
El futuro, antes incierto, ahora se presentaba como un camino aún más oscuro, pero con una claridad dolorosa. Elena salió de la casa de Sofía, no con la furia descontrolada que muchos esperarían, sino con una quietud escalofriante. El corazón, sí, estaba destrozado, hecho añicos por la verdad que había destrozado su pasado y su presente. Pero en medio de esa devastación, una nueva determinación se encendió en su interior, un fuego frío y constante. No buscaba una venganza violenta, de esas que solo perpetúan el ciclo del dolor. Lo que anhelaba era una justicia que expusiera la verdad, que arrancara las máscaras y redimiera el nombre de su padre, injustamente mancillado y olvidado. El aire fresco de la mañana, antes un bálsamo, ahora le parecía indiferente a su dolor. Caminó sin rumbo fijo por un tiempo, sus pasos resonando en el silencio del pueblo que aún dormía. La imagen de su padre, antes difusa y dolorosa, comenzó a cobrar una nueva nitidez en su mente. Pequeños detalles, gestos, conversaciones a medias, todo lo que antes carecía de sentido, ahora se unía como piezas de un intrincado rompecabezas. Se dio cuenta de que su padre, un hombre previsor y cauteloso, no se habría desvanecido sin dejar rastro, sin una última defensa. Su investigación comenzó de forma discreta, casi imperceptible. Volvió a su casa, pero ya no era la misma Elena que había salido horas antes. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban con una lucidez implacable. Desempolvó viejos álbumes de fotos, cartas olvidadas, cualquier cosa que pudiera contener una pista. Recordó las conversaciones casuales de su padre con vecinos, sus contactos en el pueblo, personas que quizás habían sido testigos de algo, pero que por miedo o lealtad habían guardado silencio. La búsqueda la llevó por caminos inesperados. Habló con ancianos del pueblo, con miradas de desconfianza al principio, pero que al ver la seriedad y la pena en los ojos de Elena comenzaron a ceder. Algunos recordaron rumores, otros pequeñas indiscreciones que el padre de Sofía había cometido. Elena descubrió que su padre, en los meses previos a su desaparición, había estado investigando irregularidades en la compra de tierras, transacciones oscuras que involucraban a figuras influyentes, entre ellas el padre de Sofía. Encontró un viejo diario de su padre, escondido en el fondo de un baúl. Las páginas amarillentas revelaban no solo sus pensamientos y preocupaciones, sino también nombres, fechas y ubicaciones de documentos ocultos. Eran pistas sembradas con astucia, esperando ser descubiertas por alguien lo suficientemente valiente. Cada entrada era un rayo de luz en la oscuridad, un aliento que la impulsaba a seguir. La superación del miedo fue un proceso gradual pero firme. Al principio, cada paso se sentía pesado, cargado de la amenaza de lo desconocido, pero a medida que desenterraba más y más verdades, la figura de la víctima se desdibujaba, transformándose en la de una incansable buscadora de justicia. El miedo se convirtió en un motor, una advertencia, pero nunca en un freno. Su familia, sumida durante años en el dolor silencioso y la resignación ante la desaparición de su padre, empezó a percibir un cambio en Elena. Al principio la veían con preocupación, temiendo que la verdad la consumiera. Pero pronto, en sus ojos, vieron una chispa de esperanza, una promesa de que el ciclo de silencio y mentiras podría romperse. Su madre, que había envejecido prematuramente por la pena, la miraba con una mezcla de orgullo y temor, pero siempre con un apoyo incondicional. Cada descubrimiento era un paso adelante, una victoria pequeña pero significativa. Sin embargo, también era un recordatorio constante del tiempo perdido, de los años en que la verdad estuvo sepultada bajo el peso de la influencia y el miedo. Las noches eran cortas, llenas de investigación y reflexión. Elena sabía que estaba tejiendo una red, una telaraña de pruebas irrefutables que tarde o temprano atraparía a los responsables. La pregunta ya no era si encontraría las pruebas, sino cuándo y cómo las usaría para derribar a los poderosos que silenciaron a su padre. La venganza, en su forma más pura, se gestaba en la paciencia y la verdad. Elena había tejido su red con una paciencia meticulosa, cada hilo una verdad dolorosa, cada nudo una prueba irrefutable. Las noches sin dormir, los encuentros secretos con testigos temerosos, las horas descifrando la caligrafía de su padre en el diario oculto, todo había culminado en un expediente tan denso como la niebla del amanecer que a veces cubría el pueblo. Había reunido documentos fiscales falsificados, testimonios jurados de empleados que habían sido obligados a silenciar transacciones ilícitas, e incluso grabaciones clandestinas de conversaciones incriminatorias que su padre había logrado hacer antes de su desaparición. Las pruebas no solo incriminaban al padre de Sofía, un hombre antes intocable,
sino también a varios otros personajes influyentes que habían conspirado para despojar a pequeños propietarios de sus tierras, utilizando la desaparición de su padre como una cortina de humo para sus operaciones más oscuras. El momento de la confrontación pública llegó en la reunión anual del Consejo del Pueblo, un evento que tradicionalmente se usaba para reafirmar el poder de la élite local. El salón estaba atestado, el aire denso con la expectativa de la rutina. Elena, vestida con sencillez pero con una determinación férrea en sus ojos, se abrió paso hasta el frente. Al principio su presencia causó murmullos, pero cuando comenzó a hablar, una quietud tensa se apoderó del lugar. Su voz, clara y firme, no temblaba. Desgranó los hechos uno por uno, presentando las pruebas con una calma que desarmaba. Proyectó documentos en una pantalla, reprodujo fragmentos de audio que resonaron en el silencio atónito. La reacción de la gente fue un torbellino. Primero, incredulidad, luego un shock palpable y finalmente una ola de indignación que se extendió como un fuego salvaje. Las caras que antes mostraban respeto o temor hacia el padre de Sofía ahora se contorsionaban en furia y desprecio. Él, sentado en primera fila, se encogió, su rostro pálido, sus ojos fijos en la pantalla donde su avaricia y corrupción quedaban al descubierto. Su poder, antes tan absoluto, se desmoronaba ante la verdad descarnada que Elena exponía. Los otros conspiradores intentaron protestar, balbucear excusas, pero sus voces fueron ahogadas por el clamor creciente de la multitud. Sofía estaba presente, sentada en la parte trasera del salón, una figura solitaria y demacrada. Su rostro era una mezcla compleja de vergüenza profunda y, para sorpresa de Elena, un innegable alivio. El peso del secreto que había cargado durante años, la culpa que la había consumido, se disipaba lentamente con cada palabra de Elena. Era como si, al ser expuesta a la verdad, ella también fuera liberada de su prisión silenciosa. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de tristeza por la caída de su padre, sino de una catarsis largamente esperada. El clímax fue impactante, no por la violencia física, sino por el poder devastador de la verdad desvelada. No hubo puñetazos, ni gritos de batalla, solo el sonido ensordecedor de la reputación y la autoridad desintegrándose. La verdad, una vez liberada, tenía la fuerza de un tsunami cambiando el destino de muchos en ese pequeño pueblo. Los conspiradores fueron escoltados fuera del salón, sus caras marcadas por la derrota. La sensación de justicia, aunque agridulce por los años de sufrimiento, inundó el ambiente. Era un triunfo para la memoria de su padre, un eco de su propia búsqueda de la verdad. Sin embargo, en medio de la victoria, Elena no podía evitar preguntarse cuál sería el destino final de los culpables y, más importante, qué pasaría con la relación fracturada entre ella y Sofía, ahora que el velo había sido rasgado para siempre. La resolución no fue instantánea ni perfecta, como rara vez lo es la justicia en el mundo real, pero fue un comienzo significativo. El padre de Sofía y sus cómplices enfrentaron cargos formales. Algunos lograron escapar con penas menores debido a su influencia residual, pero la mayoría perdió su poder, su reputación y, en muchos casos, su libertad. La comunidad, antes silenciada por el miedo, encontró una voz colectiva y comenzó a exigir rendición de cuentas, transformando lentamente el tejido social del pueblo. Elena, por su parte, no buscó la venganza completa, sino la restauración. Para honrar la memoria de su padre, Elena decidió establecer una fundación en su nombre, dedicada a defender los derechos de los pequeños agricultores y a promover la transparencia en la gobernanza local. Utilizó los recursos que su padre había escondido y que ella había recuperado, así como las donaciones de aquellos que se habían inspirado en su valentía. Era una forma de asegurar que la lucha de su padre no había sido en vano y que su legado viviría a través de un cambio positivo y duradero. Semanas después de la revelación pública, Elena recibió una nota de Sofía pidiéndole un encuentro. La cita fue en el viejo banco bajo el ahuehuete, el mismo lugar donde solían compartir secretos y sueños de niñas. El aire estaba cargado de una tensión diferente, no de hostilidad, sino de una melancolía compartida. Sofía llegó con los ojos hinchados, pero una postura más erguida. «No espero tu perdón, Elena», comenzó Sofía, su voz apenas un susurro. «Solo quería decirte que... lo siento. Siento el silencio, el miedo, la cobardía. Y gracias. Gracias por liberarme de esa carga». Elena la miró, sus ojos reflejando el dolor de tantos años, pero también una nueva comprensión. No había un perdón total. Las cicatrices eran demasiado profundas para eso. Pero había una aceptación, un reconocimiento del inmenso peso que Sofía también había llevado, aunque por motivos egoístas. Era el inicio de una posible redención, no para reconstruir lo que se había roto,
sino para encontrar una nueva forma de coexistencia basada en la verdad por dolorosa que fuera. Elena asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Siempre supe que no eras solo lo que parecías, Sofía, dijo Elena, su voz suave pero firme. Ahora ambos sabemos la verdad. El amor familiar, que había sido una fuente de fuerza silenciosa para Elena, se fortaleció aún más. Su madre y sus hermanos, que habían vivido en la sombra del dolor y la incertidumbre, comenzaron a sanar. Las conversaciones en la mesa del comedor ya no estaban teñidas de tristeza, sino de planes para el futuro y recuerdos de un padre que finalmente había recibido justicia. La herida empezó a cicatrizar, no a desaparecer, sino a convertirse en una parte de su historia, un recordatorio de su resiliencia. Una noche, Elena se encontró de nuevo bajo el cielo estrellado, observando el firmamento con una perspectiva renovada. Los planetas, antes símbolos de un destino ineludible, ahora parecían guías silenciosas. Saturno y Neptuno se alineaban sobre el horizonte, una danza cósmica que resonaba con su propia travesía. La ilusión había caído, el velo rasgado, y la verdad la miraba, no con la crudeza de antes, sino con la promesa de claridad y un futuro forjado con sus propias manos. El viaje de Elena no era un final, sino el comienzo de una nueva etapa. Más sabia, más fuerte, con la certeza de que la verdad, por mucho que se intente ocultar, siempre encuentra su camino para salir a la luz. La noche no terminó, solo habló, y en su eco, Elena encontró una paz duradera. La oscuridad había revelado las estrellas, y ahora ella estaba lista para caminar